Bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de Vincular el Podcast. Hoy, como es costumbre, estamos en compañía de José Salinas, Hola, Iván hola. y que Hola, les habla buenas. Sebastián Ávila, pero también tenemos un invitado especial, Fernando, psicólogo clínico, es activista por las diversidades sexuales y disidencias, miembro de ONG Ceres y también, por supuesto, parte de Vincular. Hola, Fernando. Bienvenido. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Para partir, nos gustaría preguntarte cómo te gustaría que nos refiramos a ti, Fernando. ¿Prefieres un apodo? Sí, yo creo que Fer está bien. Me gusta también, pueden referirse a mí con pronombres masculinos. Por ahí, Fer, Perfecto. él. Ujú. Sí, Muy creo bien. que una pregunta muy buena además para comenzar cualquier Sí. conversación. Gracias por esa consideración. Sí, es ciertamente una pregunta que la gente no está muy acostumbrada a hacer, o al menos quizás las juventudes están un poco más habituadas o están intentando hacer esa pregunta, pero pareciera que lamentablemente no es tan común actualmente. Hay como una serie de cosas como que se asumen antes como de conocer una persona, como que uno de alguna manera termina depositando ciertas cosas, ciertas características en una persona. Sí, de hecho, eso es una de las cosas más importantes o transversales que yo creo que son importantes de poder conversar hoy, ¿no? Que tiene que ver un poco con lo que son las imposiciones culturales, sociales, de género, ¿no? Como algo que, como tú dices, es cierto que se deposita en alguien antes de preguntar, antes de acercarse a conocer a alguien, es algo que se da por hecho, ¿no? Se asumen, por ejemplo, cuáles son los nombres o cuáles son los pronombres en función de una estética particular. Y, no, y por lo mismo no es una pregunta que sea muy común. Bueno, para comenzar a hablar también lo que es la identidad sexual en la infancia y comprender un poquito cuáles son, de qué se sostiene o cuáles son los elementos que lo constituyen, hay al menos cuatro conceptos que son importantes de aclarar. El primero tiene que ver con la identidad de género. El género lo entendemos siempre como hombre o mujer, ¿no? Y entendemos eso a partir de lo que se nos ha enseñado desde muy pequeños. Es decir, cuando una criatura humana nace, se miran sus genitales y en función de si tiene pene, decimos que es un hombre. Y en función de eso le atribuimos ciertas coordenadas, ciertos atributos que entendemos por hombre, ¿no? Entonces, desde lo más clásico diríamos que esta criatura que nació con pene tiende o tenderá a interesarse por el fútbol, ¿verdad? Será más agresivo, se interesará por las mujeres, ¿no? Como se define lo que es el destino de esta criatura en función de sus genitales. Se le asigna un nombre, se le asignan colores, se le asignan juguetes que son propios de lo que entendemos como hombre. Lo mismo ocurre con las mujeres. Y eso es lo que vamos a entender como el modelo binario del género. Comprender que solo existe eso a propósito de estas dos realidades fisiológicas que después también vamos a entender que no son las únicas que hay. Entonces, en función de la identidad de género, existen al menos dos opciones. Cuando tú te sientes cómodo con aquella asignación que se te fue dada al nacer, decimos que eres una persona cisgénero. Es decir, por ejemplo, yo, que me siento cómodo con la asignación de ser hombre, me considero una persona cisgénero. Ahora, cuando aparece que no me siento identificado con esa asignación y por lo tanto me identifico con alguna forma diversa, ¿no? Ya sea desde el otro polo o algo intermedio, aparece lo que es la identidad transgénero, que también vamos a entender como un paraguas, ¿no? Que incluye varias formas y modalidades en que se puede vivir esa relación. Por un lado está lo transgénero, que tiene que ver con una identidad que no se corresponde con la asignación social que se le atribuye a los genitales. Por ejemplo, por nacer con pene se me atribuye ser hombre, pero mi identidad de género, que es algo principalmente psíquico, responde a una identidad femenina, o decir, una identidad
me identifico con ser mujer. Ahí diríamos que es una mujer transgénero, ¿no? Porque recorre ese tránsito. Ahora, si esa mujer transgénero decidiera a modificar su cuerpo o atravesar ciertos mecanismos como operaciones quirúrgicas o tratamientos hormonales, pensaríamos que es una persona transexual, ¿no? Porque modifica su sexo en función de su identidad de género. ¿Ya? Entonces entendemos esa dualidad de lo trans y además vamos a comprender dentro de este paraguas a las identidades no binarias, es decir, que no se identifican con este espectro en el que un polo es el hombre y el otro polo es la mujer. Entonces, este modelo binario nos ha enseñado que existen esas dos formas y en función de esto hemos establecido estos dos términos para referir la adecuación psíquica a esa asignación, es decir, cisgénero o transgénero. Ahora bien, muchas veces este modelo binario en el que entendemos el hombre o la mujer aparece en función de lo que es el sexo biológico, es decir, los genitales y la asignación cromosomática, ¿no? Entendemos pene versus vulva y XXY o XY, ¿no? Entonces, o sea, esa es una realidad que sin embargo no es del todo correcta, porque existe también muchas personas que tienen una variación cromosomática que no responde a esta dualidad, ¿no? Que no es que son por ejemplo XX0, ¿no? O que existen otras modalidades que ahora mismo no me acuerdo exactamente cuáles son, y esas son las personas que entendemos como intersex, ¿no? Antiguamente se ocupaba el término hermafroditismo, se hablaba de las personas hermafroditas, que podían tener variaciones de genitales o de material genético, y hoy en día se descarta este término porque es un término que se utiliza mayormente para referir a la botánica o a ciertos invertebrados como los caracoles, ¿no? Y se descarta a propósito de que es un término que refiere a la posibilidad de que cada criatura contenga ambos material genético y se define o se elige como la adecuación de sexo de acuerdo a como la reproducción. Entonces los caracoles, por ejemplo, este es un dato freak, los caracoles pelean, se debaten por saber quién va a ser como el macho en la relación y va a como contribuir su material genético, su formación, su información genética. Ahora, los humanos no tienen esa posibilidad, no pueden elegir, ¿no? Tampoco tienen ambos, ¿no? Sino que son partes de alguno, variaciones, entonces se utiliza el término intersex. Y el problema con la población intersex es que ha sido durante muchos años invisibilizada a propósito de la ruptura que genera en este modelo en el que comprendemos el género, como hombre o como mujer. Entonces los doctores, muchas veces cuando aparece una criatura con esta realidad fisiológica, los doctores toman la decisión de eliminar un tipo de genital, por ejemplo, y asignar el género en función de lo que hablen con los padres. Y ahí se niega entonces la posibilidad de esta realidad fisiológica que existe, ¿no? Y que ha sido como transversalmente invisibilizado a través del tiempo. Entonces eso ya nos abre la mente para comprender que la realidad biológica tampoco es un argumento, ¿no? Porque muchas veces se utiliza para pensar que solo existe hombre o mujer en función de pensar eso, y no es así. Es decir, hay otros tipos de organizaciones genitales, hay otros tipos de configuraciones de material genético que hablan de diversidad fisiológica también y diversidad en el sexo biológico. Entonces hasta ahora hemos hablado de la identidad de género, el sexo biológico, y nos falta hablar un poco de lo que es la orientación sexual, que tiene que ver con hacia dónde se dirige mi deseo sexoafectivo, ¿no? Es decir, si mi deseo sexoafectivo se refiere a una persona de un género diferente al mío, se dirá que soy heterosexual. Si se refiere a una persona del mismo género que el mío, se dice que soy homosexual. Si mi interés está vinculado a ambas posibilidades de este espectro binario, mujeres y hombres, se dice que eso eres bisexual. Y si
tienes una apertura para orientar tu deseo sexual a todo lo que aparece entre la diversidad de géneros, se habla del pansexualismo, ¿no? Como que estas personas que un poco vienen o utilizan el discurso de que importa más la conexión con las personas que los genitales, ¿no? O que la identidad de género. Y además, bueno, una identidad que se suele poco hablar son los asexuales, que son personas que no experimentan un deseo sexual, de un encuentro sexual, pero que sí pueden experimentar relaciones de amor, ¿no? Que sí pueden interesarse por relaciones amorosas, y eso también es muy importante. Y por último, otro término que es muy importante para comprender las variaciones que puede tener la identidad tiene que ver con la expresión del género, ¿no? Entendemos también desde este modelo binario que ha posibilitado el patriarcado, que define cómo tienen que ser cada género a nivel simbólico, ¿no? Es decir, las niñas son de rosado, los niños son de azules. A eso me refiero con el modelo binario, ¿no? Piensen en la cajita feliz, ¿no? Como los juguetes de niña y los juguetes de niño, ¿no? Esa idea, esa construcción que divide cuáles son los intereses para cada género, el género binario, y se sostiene además de lo que es el patriarcado, que viene a decir, no solamente son diferentes, sino que también hay una desigualdad estructural, es decir, no solamente existe la diferencia entre hombre y mujer, sino que además es el hombre quien se posiciona por sobre la mujer. Entonces, comprendiendo eso, podemos entender que las identidades pueden variar, ¿no? De acuerdo a la como identidad psíquica, ¿verdad? Y la manera de expresar esa identidad también puede variar. Es decir, no todas las mujeres expresan su género con pelo largo y vestidos y de rosado, ¿no? Eso es algo que ya ha sido un poco más, es más común de ver, ¿no? Ya se ha empezado a cuestionar también cuáles son los roles de género, ¿no? En este apartado, en lo que es la expresión del género, aparecen también los roles de género. Esto de que a las niñitas se les regala tacitas, juegos de té, juegos de cocina, ¿no? Se les regalan muñecas. ¿Por qué? ¿No? Como un poco esa es la reflexión a la que hay que llegar. Como, ¿qué define que una criatura con vulva tenga que interesarse por la cocina, ¿no? Por la maternidad? Que son como un poco a lo que apuntan este tipo de juguetes. Del mismo lado, a los chicos, hombres, que se les asigna esta identidad de hombre, debiesen interesarse por el fútbol, por los autos, ¿verdad? Por actividades más físicas, y ahí hay una diferenciación importante. Y es muy necesario comprender que las variaciones de eso son perfectamente válidas, es decir, no existen tampoco personas idénticas, ¿no? Aunque ambos podamos ser hombres, ninguna realidad es igual a la otra. Es decir, aunque los dos tengamos la identidad de género, no sé, aunque los dos nos identifiquemos como hombres, los dos tengamos genitales o los mismos cromosomas, aún así hay una realidad que es diferente, ¿no? Mi manera de experimentar mi género, mi manera de vivir mi identidad sexual es totalmente diferente de otro que se pueda identificar un poco con las mismas categorías. Y entonces la diversidad es algo que no solamente define o apunta a las minorías sexuales, como se ha llamado, como mal se ha llamado, porque tampoco son minorías, sino minorías en tanto son las personas que pelean un poco, que se rebelan ante este sistema y esta forma de comprender la sexualidad. Pero es algo que finalmente es transversal a todos, ¿no? Y un poco también en la clínica son problemas que aparecen, es decir, muchas de las disfunciones eréctiles en hombres devienen de tener que asimilarse a esta idea de hipermasculinidad, de potencia, de rendimiento, de sexualidad. Entonces, es poder configurar, como cuestionar estos estatutos, poder replanteárnoslos, es muy importante también para la salud mental, y eso es transversal a todas las personas. Un poco volviendo a esa idea de que la sexualidad es algo que vivimos todos, ¿no? Y no siempre hay respuestas o espacios para hablar de esto. En base a eso, te invitamos especialmente a ti, que eres entendido en el tema, y quisiéramos hablar en particular de infancia LGBTIQ+. ¿Cómo podríamos partir como hablando del tema? Primero podríamos hablar de
qué significan las siglas, ¿o no? Porque igual mucha gente quizás se confunde y no entiende muy bien. Primero quizá aclarar que las siglas LGBTQ+, responden al movimiento por la diversidad sexual que incluye todo lo que es desde orientaciones gays, lesbianas, bisexuales, hasta identidades trans, que quizás después lo podemos ver un poquito más en profundidad, pero que es un gran paraguas que engloba muchos tipos de identidad, ¿no? Desde lo transgénero, lo transexual, eventualmente también se hablaba de lo travesti, ¿no? También considerando la dimensión de la diversidad sexual referida al sexo, a los órganos, aparece la I de intersex, y luego la Q, un poco que viene a referir un movimiento que aparece posterior, de personas que no se sienten cómodas con esta etiqueta y se sostienen una identidad más contestataria con la norma, y a partir de allí se muestran constantemente cuestionando esto. Entonces son personas que se identifican con una visión del género que no se limita a lo masculino o lo femenino, que es lo queer. Y de la misma manera no se sostienen una orientación sexual definida. Quizás esos también son distinciones que sean importantes para comenzar a hablar, ¿no? Como a qué refiere todos estos términos que son parte de la identidad sexual. Quizás desde allí también podríamos comenzar a preguntarnos por qué son tan importantes de hablarlo en la infancia, ¿no? A propósito de esto, de que todos estos elementos que mencioné, la orientación sexual, la identidad de género, el sexo biológico, son elementos de la identidad sexual, y por lo mismo son algo que comienza a aparecer desde muy pequeños para todos. Entonces quizás podríamos partir desde allí. Sí, estaría bueno, porque de hecho, ahora que los nombraban, no sé, quizás la gente se habrá dado cuenta, como en sus casos, donde estén escuchando el podcast, que hace unos años, pongámosle como una década, parecía que este como grupo de siglas era más reducido, ¿no? O sea, no es que esté tan viejo tampoco, pero recuerdo hace 10 años que era como LGBT y hasta ahí llegaba. Entonces es súper interesante cómo ahora que lo nombras se amplió y incluye como un espectro más grande, ¿no? Sí, sin duda eso es súper interesante, y también algo que me parece que apoya mucho la visión que se puede comprender o que se le puede otorgar a la sexualidad, como algo que no es estático finalmente, es algo que se sostiene transversalmente en la vida de todas las personas, a nadie le es algo ajeno, y por lo mismo es algo que también se va modificando, ¿no? Es dinámico, y de esa misma manera también comienzan a aparecer nuevos movimientos, nuevas formas de vivir y comprender la sexualidad que finalmente enriquecen, ¿no? Como la diversidad ahí en eso enriquece también la experiencia para todos, no solamente para lo que solemos llamar minorías. Pero entonces, Estaba como pensando... a propósito, no, dale, José. Ya, estaba pensando en que siempre se nos dan como, a propósito de la infancia, ¿no? Nosotros desde que crecemos, en la mayoría de los casos lo que nos dan son como certeza sobre las cosas, y de que las cosas son como más o menos que no se mueven, que no cambian, como tú dijiste, como hay muchas cosas relacionadas al género que no son estáticas, son bastante, están en movimiento constante, pueden ir variando en cada momento de la vida. Y yo pensaba en cómo, llevándolo al tema de la infancia, cómo hablar de esto con los niños de manera abierta. Eso, como por dónde entrar, cómo hacer entender también a muchos adultos que esto es un tema que se tiene que hablar y que no debería ser un tabú. Sí, yo creo que eso es lo primero, ¿no? Como poder comprender o situar las bases de por qué esto es algo necesario de comenzar a hablar desde la infancia. Y mi experiencia, lo que he visto es que básicamente la sexualidad es algo que ocurre desde el nacimiento, y es algo que va a aparecer independiente de nuestra posición como adultos de hablar o no del tema, ¿no? Y ahí hay una distinción que es muy importante, porque muchas veces desde el mundo adulto se piensa que si es algo que no se habla en la infancia, los niños no se lo preguntan, no se lo cuestionan, no les incomoda, ¿no? A propósito de un silenciamiento de esta realidad.
un silenciamiento que también deviene de una cultura que se ha enfrascado en comprender la sexualidad también como un acto, ¿no? Como la sexualidad como el tener sexo, ¿no? O como se dice ahora, hacer el delicioso. Y es muy importante poder comprender que la sexualidad es un territorio principal, central de la identidad de todo ser humano y que comienza desde la infancia y que no porque se hable o no del tema desaparece, sino que es una realidad que está ahí, que va a pulsar, que va a incomodar, que va a generar preguntas y ahí como adultos tenemos la responsabilidad de elegir, bueno, ¿qué hacemos con eso, no? Una mirada que ha sido la que se sostiene o la que se ha promovido mayormente en Chile ha sido reducir todo lo que es la educación sexual a lo que es la reproducción principalmente y la prevención de enfermedades de transmisión sexual. En todo el marco curricular del Ministerio de Educación, esas son las únicas bases que se tienen sobre sexualidad humana y es algo que no aparece en otras partes, ¿no? Como muchas veces, bueno, pudimos ver cuando apareció el proyecto de la Ley de Identidad de Género, como se acuerdan de este bus que decía como bus de la libertad, o que era como con mis hijos no te metas, ese discurso se sostenía en la idea de que básicamente la sexualidad era algo privado, que cada familia era responsable de enseñarle a los niños y que por lo tanto no era algo que se requería de instalar en los colegios, por ejemplo. Y el problema con eso... que me surgió una pregunta así como muy rápido a propósito de lo que decías, como, o más que una pregunta, una duda o un aporte que era claro, como dice, es sobre que hay cosas que no se les hablan o no se abordan con los niños a propósito como de esta como acaparamiento de los adultos. Pensaban que claro, para la infancia en general está eso, como está como este adultocentrismo donde no necesariamente en temas como de sexualidad ni género, sino que en otros temas también como que no se le incluye, ¿no? Y como psicólogos los vemos quizás muchas veces con, no sé, hay un divorcio y como que se lo ocultan o le ocultan, o sea, muertes de familiares o muchos temas, y pensaba en lo complicado que es a ese como afán de ocultar cosas, sumarle el tema de la sexualidad y el género, que es como algo que incluso dentro de los adultos es como medio tabú, por así decirlo. Como que tiene doble dificultad de abordarse. Claro, sí, estoy muy de acuerdo. Eso del adultocentrismo es una de las cosas que mayor daño hacen, ¿no? Como que tiene que ver con comprender la infancia o las niñas como objetos de cuidado, ¿no? Como criaturas vivas que dependen de tus cuidados y que por lo mismo se debiesen adherir a tus deseos sobre su crianza. Y eso no es así, ¿no? Como últimamente cada vez más se hace más popular esta idea del adultocentrismo como una forma de criticar esta forma de mirar a la infancia y posibilitar que comencemos a pensar en las niñas como sujetos de derecho. Y eso es algo que también está muy avalado a nivel estatal o a nivel internacional, ¿no? Como existe una convención sobre los derechos de los niños y dentro de esa convención existe derechos sobre la sexualidad. Y eso es algo que muy pocas veces se visibiliza y que por lo mismo, y bueno, muy pocas veces también se sostiene, ¿no? Como, es decir, existen también estos acuerdos internacionales que propone la ONU, por ejemplo, que propone la OMS, pero que finalmente en el ejercicio, en la práctica, hemos visto cómo estos derechos se vulneran constantemente, ¿no? Entonces, me parece que este término adultocentrismo es una forma muy buena de poder difundir este cuestionamiento crítico de la manera de comprender la infancia. Y claro, desde allí poder comprender o comenzar a hablar de sexualidad se vuelve aún más difícil a propósito de que por un lado no se considera que las niñas sean seres sexuados, porque todavía se piensa que la sexualidad es algo que se reduce al encuentro genital, sexual, tener sexo. Entonces no se piensa en la sexualidad de las niñas. No es algo que se considere porque los mismos adultos todavía no tienen claridad sobre lo que es la educación sexual.
Es decir, el otro día hablaba con parte del equipo de la ONG respecto de lo que es la educación sexual, por ejemplo, en Suecia, ¿no? Personas de 80 años que han tenido educación sexual toda su vida. Eso no es lo que ocurre en nuestro contexto chileno, ¿no? Es decir, los adultos no saben sobre educación sexual, nunca ha existido. Entonces es muy difícil que también dentro de las familias se pueda hablar de estos temas con conocimiento, con empatía, ¿no? Entonces, desde allí también se vuelve más importante poder hablar de lo que es la educación sexual integral en las escuelas. Ahí yo pensaba que, claro, como muy de la mano del adultocentrismo, o parte del adultocentrismo, yo creo que también parte del patriarcado, es que hay una lógica con estos temas como del castigo también, de la prohibición. Como esa es la manera y el acercamiento que se suele tener, o históricamente se ha solido tener con la sexualidad. Como que hay un modo correcto de hacer las cosas y lo demás está prohibido, lo demás está mal, y por lo tanto debería tener cierto castigo que en última instancia es moral, pero en su momento también fueron castigos físicos, legales, avalados por el Estado también. Yo pensaba como en eso, como ahora lo que vemos que podría estar cambiando en muchos casos, sobre todo en Latinoamérica, quizás en Chile, porque la realidad, como dijiste, en otros países ha sido distinta, es que la prohibición ya no está pegando tanto. Como que de alguna manera se están integrando esta idea y la lógica del castigo, la gente como que de alguna manera se está dando cuenta de que de que es violenta, de que es vulneradora y de que no tiene mucho sentido a la hora de la crianza. Claro, sí, y yo creo que eso es algo que sin duda ha comenzado a aparecer, pero es algo que no se puede movilizar solamente desde la sociedad civil y desde las diferentes corrientes de pensamiento, ¿no? Porque ahí también podría caer en esta idea de que, bueno, cada uno cría como quiere, y no me parece que ese sea el camino tampoco, sino que es necesario que haya también una regulación legal que establezca cuáles son las formas de tratar la infancia, ¿no? Y desde allí también ha sido, este cambio se ha dado a propósito de que diversos colectivos y también la psicología ha contribuido a comprender cuáles son los daños estructurales en la personalidad de un sujeto que experimenta violencia, ¿no? Que vive violencia y que sufre maltratos o negligencias desde la infancia. Entonces, ahí hay una mezcla de diversas corrientes, de diversas disciplinas que han contribuido a comprender y situar la infancia en un marco diferente al que se pensaba quizás años atrás, ¿no? En el que, bueno, antiguamente era como los niños no se sientan a la mesa con los adultos, ¿no? Oye, Como... Fer, y en base a todo eso que estás diciendo de las prohibiciones, cosas así, como para asociarlo un poquito al tema de la salud mental, como qué efectos podría traer consigo esta prohibición o no tocar el tema en los niños. Eso, bueno, como que ahí hay varias cosas, ¿no? Porque por un lado está pensar en lo que es la vulneración, como la violencia ejercida sobre las niñas, que tiene diferentes formas, ¿no? No solamente cuando pensamos en violencia, pensamos en opresión, nos referimos al golpe, que esa es como la punta del iceberg de las formas de violencia que puede sufrir una persona, sino que también la discriminación o la invisibilización son formas de ejercer violencia. Entonces, desde allí está muy estudiado como en algo que, por ejemplo, se llama el estrés de minorías, en cómo la infancia LGBTQ+, o las diferentes como identidades de la diversidad sexual que no responden a esta norma del mundo heterosexual cisgénero, sufren una violencia particular que genera que haya siempre una hipervigilancia del entorno, ¿no? Como que hay una manera en la que el psiquismo busca sobrevivir adaptándose a esta violencia y por lo mismo se vuelve hipervigilante del entorno, y esto tiene efectos en diferentes áreas. Es decir, un niño de 8 años que sufre violencia en el colegio, que en la casa no puede hablar de lo que le pasa, en clases no puede prestar atención, ¿no? Hay un estrechamiento de la conciencia
a propósito de que tiene que estar pendiente de este nivel de violencia y agresividad que sus compañeros no viven. Y eso sin duda que dificulta el aprendizaje, por un lado, dificulta las relaciones interpersonales y sin duda dificulta o erosiona la conformación de la identidad, ¿no? Como la percepción de sí mismo, ¿no? Como que hay diferentes ámbitos o áreas donde la violencia puede ejercer problemas en la salud mental. Y bueno, por lo mismo también ha sido bien estudiado cómo la tasa de suicidios es 4 veces más grande en infancia en adolescentes trans que en adolescentes cisgénero, ¿no? Y así se ha estudiado mucho cómo la infancia o la adolescencia LGBTQ+, vive un mayor tipo de vulnerabilidad constantemente y se enfrenta a mayores riesgos por lo mismo de tener cuadros depresivos, ¿no? Como trastornos ansiosos. El índice de suicidios crece mucho más. Entonces es un tipo de vulneración importante lo que se hace. Porque además, recordemos que esto está dentro, como el acceso a la información, también es algo que está dentro, resguardado de los derechos sexuales infantiles, ¿no? Como que hay algo que debiese estar ocurriendo y que no ocurre. Entonces, además de todo esto que hemos hablado, el no tener una educación sexual integral que hable o que reconozca las diferentes formas de afecto, las diferentes formas de la orientación sexual, las diferentes formas de las identidades de género, el placer, el deseo, la relación con el propio cuerpo, expone a las niñas a sufrir más vulnerabilidades, ¿no? Porque no saben en qué coordenadas se sitúan, no saben si lo que están experimentando es algo que ocurre, ¿no? Es decir, pensemos en la vivencia de una chica trans que esto no se le habla por ninguna parte, no aparece en los medios de comunicación, no se habla en las familias, entonces la experiencia de vivir esa identidad es algo muy aislado, ¿no? Y eso también es peligroso, como que erosiona la posibilidad de establecer vínculos, de sentirse parte de un grupo, y eso hemos visto que genera grandes daños a la salud mental. Entonces, además de eso, lo último que me parece que otro efecto importante tiene que ver con la vulnerabilidad a sufrir abuso sexual, ¿no? Como que también eso es algo que ha sido estudiado, que en los países, por ejemplo en Canadá, donde ha existido educación sexual integral, han aumentado como las demandas por abuso sexual, porque las niñas son capaces de detectarlo, decir, esto como ocurrió no es algo normal, no es algo bueno, y pedir ayuda. Y eso ha logrado en varios casos evitar que continúe el abuso. Entonces, la educación sexual integral es una herramienta demasiado necesaria que hoy en día no existe, y que tenemos que empezar a hablar de esto, a preguntarnos de esto, porque sin duda que ha tenido grandes efectos en la salud mental, muy terribles. Iván, querías preguntar algo. Sí, con respecto a eso, ya, si yo estoy suponiendo, caso, soy un papá y estoy escuchando este podcast y quiero empezar a como hablar con mi hijo o mi hija sobre estos temas, ¿cómo podría facilitarlo, por así decirlo, siendo que yo ya no tuve esa educación cuando fui niño? ¿Cómo se podría, como el paso a paso? O sea, sé que quizás no hay algo estándar para todos, pero algo que pudiese ayudar en ese aspecto. O cómo no cagarla, por último. Claro, como saber para dónde ir, como tener un camino. Claro. Bueno, ahí es súper importante poder reconocer en qué etapa se encuentra el niño, ¿no? Como elige, porque también de acuerdo a eso va a depender qué tipo de información se le debe entregar. Y ese es un miedo que también muchas familias han manifestado y que lo piensan como un argumento para no recibir educación sexual integral en los colegios, porque dicen como el argumento más básico es como, no, quieren que las niñas de 5 años estén viendo gente en pelota y como que estén expuestos a la pornografía, y como que la gente se altera harto con la idea de enseñar o de la educación sexual en la infancia. Y ahí hay un tema que es súper
particular y que implica que la información que se entregue tiene que ser adecuada al momento del ciclo vital en el que el niño se encuentra. Es decir, hay ciertas edades donde es más importante hablar del cuidado del propio cuerpo, de la higiene del cuerpo, de qué partes se pueden tocar o qué partes se pueden mostrar y qué partes no, mientras que hay otras edades donde va a ser más importante hablar de lo que es el encuentro con los otros, del deseo sexual, de las prácticas responsables de sexualidad. Entonces va a depender en primer lugar de la edad de elige. Y un poco lo que me parece que es importante para poder situarse en eso y no venderla, como dicen, siempre poder devolver la pregunta, ¿no? Como un poco si viene, no sé, un chiquitito y pregunta, bueno, ¿qué es esto? Devolver la pregunta refiere a decir algo así como, bueno, ¿qué sabes tú de esto? ¿No? Porque ahí también posiciona un marco de lo que le interesa saber o de lo que ha entendido hasta ahora sobre ese tema. Entonces ahí ya como que en la relación se establece un marco de qué es lo que le interesa saber. Había un comercial, no me acuerdo dónde lo vi, pero era algo así como que una niña le preguntaba a su mamá, ¿quiere ser virgen? Y la mamá se daba como una gran vuelta y claro, y como muchos discursos religiosos y muy complicadas, y después la niña dice como, ah, ya bueno, ¿y extra virgen? Y se estaba refiriendo al aceite. Entonces era como un ejemplo de poder comprender que a partir de comprender de que hay información que se tiene que dar de acuerdo a ciertas etapas del ciclo vital, también las mismas niñas tienen un marco de lo que les interesa saber y de cuánto saben. Entonces me parece que una manera de comenzar a abordar estos temas tiene que ver con preguntar, como, ¿qué sabes tú de esto? ¿No? ¿Qué te gustaría saber? ¿Qué dudas tienes? Y un poco desde allí también va a facilitar la comunicación, porque también muchos padres se preocupan mucho porque dicen como, bueno, tengo que enseñarle todo ahora ya, ¿no? Necesitamos como poder ir y enseñar todo lo que hay que enseñar y ya está, y luego se acaba este problema. Y no creo que ese sea el camino tampoco, es decir, es algo que probablemente va a pulsar todo el tiempo y debiese, ¿no? Es un signo de salud, como que sea algo que invita a cuestionarse, que genere dudas, y es muy importante sostener o generar las condiciones para que esa comunicación sea posible. Ahora, ahí también un poco lo que me ha tocado es como devolverle a los padres qué tanto facilitan ellos el hablar de estos temas. Porque claramente que si soy un chiquitito de 7 años que escucha discursos de odio en la familia, que escucha que mi papá dice, oye, todos los maricones son terribles y que se lo lleve todo y todas esas cosas, claramente hay una dimensión de la sexualidad que se cuarta, ¿no? Que se imposibilita de hablar, porque las niñas desde muy chiquititas saben cuál es el ambiente respecto a un tema. Y ahí hay algo que también choca con esto del adultocentrismo, con que muchas veces los adultos dicen, oh no, es muy chico, no sabe, no se da cuenta. En verdad, las niñas se dan cuenta, simplemente que muchas veces no tienen las capacidades para verbalizar eso de lo que se dan cuenta, pero algo de eso percibe. Entonces, el otro día, por ejemplo, me llegó un paciente y claro, como que había develado su identidad de género y los papás estaban muy sorprendidos y decían como, bueno, pero si esto nunca nos dio señales, ¿no? Como nunca nos dijo que se sentía mujer, ¿verdad? Y ahí un poco preguntando, comenzamos a dar cuenta de que, claro, ¿en qué contexto se puede decir eso si desde que naciste todo el tiempo se te está inculcando que te tienen que gustar las cosas de hombre, ¿no? Si no es una posibilidad pensarlo. Entonces ahí también un poco yo le devuelvo la pregunta a los papás como de, bueno, ¿cómo crees que es el ambiente en tu casa a nivel discursivo para hablar de estos temas? ¿No? ¿Hay libertad? ¿Hay confianza? ¿Hay discriminación? ¿Hay algunos temas de los que tú sientas que no puedes hablar? Porque eso también es difícil. Y por lo mismo creo que es bastante exigente en un país como Chile exigirle a los padres que sepan como
sobrellevar o cómo entablar estas conversaciones perfectamente, ¿no? Entendiendo que se trabaja demasiado, que los mismos padres no han tenido educación sexual integral. Entonces, me parece que es algo que debiese acompañarse desde el ámbito de la salud, desde el ámbito de los colegios. Es muy terrible y es muy angustiante para los padres sentir que también tienen la responsabilidad entera de educar a sus hijos en función de la sexualidad, que también es un territorio gigantesco. Entonces, para mí creo que eso es algo que se tiene que reforzar con la escuela, con psicólogos, ¿no? Con sexólogos. Y en ese sentido, me preguntaba ahora como, como padre, por ejemplo, puedo darme cuenta que necesito o tengo la necesidad de brindarle educación sexual a mi hija. ¿Cómo lo hago? Pensando en que, claro, tú mismo detectas como esta falta de educación sexual integral. Entonces yo como padre que probablemente sé muy poco, por ejemplo, de educación sexual, ¿en qué lugar puedo acceder a esto? Y en ese mismo sentido, ¿en qué momento? Porque tú mencionabas que, claro, que como que te llegaba un paciente con los padres, entonces, ¿en qué momento también me preguntaba yo como padre o detecto a mi hijo como que necesito ayuda profesional? ¿Ya? Como qué es lo que me llevaría a buscar ayuda profesional? Son como dos preguntas las que... Bueno, pasa muchas veces que la pregunta, como el deseo de buscar ayuda profesional, llega siempre muy como apocalíptica, ¿no? Así como que los padres llegan como en el último momento, ¿no? Cuando ya algo ocurrió que los desconcertó, que no saben qué hacer, y ahí recién se acercan a poder preguntar algo. Siempre como en un tono desde el miedo a la patología, ¿no? Como pasa mucho, por ejemplo, que padres se angustian cuando ven que sus hijas, digamos 6 años, se masturban o se frotan los genitales, ¿no? Y ahí como que se asustan mucho, muchos piensan inmediatamente que ha ocurrido algún abuso sexual de algún tipo, ¿no? Porque está muy, como que ronda mucho esta idea de que la hipersexualidad es consecuencia de un abuso sexual, que sí, en algunos casos, no lo descarto, pero muchas veces también son prácticas naturales, ¿no? Como simplemente que porque es algo de lo que no estamos acostumbrados a hablar, aparece, y como es algo de lo que solemos creer que se encierra en la vida adulta, no lo podemos pensar como una práctica natural en la vida de las niñas. Entonces, me parece que las causas para preguntar pueden ser muchas, pero suele ocurrir que aparecen en el momento de una develación, por ejemplo, como mi hijo me dijo que era gay, no sé qué hacer. Tengo mi hija me acaba de decir que se identifica con un hombre, no sé qué hacer. Entonces, como que ese es un poco el margen en el que suelen preguntar, como desde algo que ocurre, un evento gatillante, que como que excede su información, sus capacidades, y creo que ese también es un problema, ¿no? Es decir, muchas cosas se podrían evitar si es que hubiese una red mucho más expedita de educación sobre estos temas, no solamente cuando ocurre algo después de que ya ha pasado mucho, porque pensemos que el develamiento de la identidad de género, por ejemplo, en un chico trans a los 12 años, puede llevar 5 años, ¿no? Algo que ha guardado, que se ha callado, y que es esa imposibilidad de hablar lo que sostiene como un ambiente problemático que podría generar patología. Entonces, algo así como posibilidades o por qué consultar, se me ocurren un millón de ideas, pero pienso que finalmente, como para abarcar un poco a términos generales, creo que cuando existe la imposibilidad de comunicar estos temas con un niño, cuando sientes que no tienes las herramientas o no tienes los conocimientos sobre estos temas, me parece que es súper bueno también dejar de lado la necesidad de saberlo todo o la culpa de no saber ciertas cosas y poder acercarse a preguntar, ¿no? Mi apuesta sería porque los espacios en relación a la familia contuviesen estos temas, ¿no? Que la escuela fuese un lugar donde preguntar, lo que otros padres pudieran hablar entre sí, como la comunidad para sostener eso, porque la verdad es que individualmente es muy difícil.
ligándolo a eso, yo creo que la red en estos casos es súper importante y pensaba como en el caso de los papás o las familias, me imagino que un motivo para buscar ayuda de un especialista es como estar en el caso de que su hijo sea parte de alguna disidencia sexual y no sepan cómo la sociedad los va a acoger, que estén expuestos ya a discriminación, que, no sé, en su colegio, por ejemplo, sientan que sea un riesgo, que esta persona no sea acogida como debería ser en este entorno, ¿no? Eh, porque también está la idea de, yo escuchaba mucho como en papás o en conversaciones, como yo no tengo ningún problema con que mi hijo salga gay, por ejemplo, pero que lata porque lo va a pasar mal. Como que a eso voy, como cómo ayudar en esos casos, qué indicaciones se podrían dar a esas familias. Sí, es muy cierto eso, ocurre harto que es Que no como debería pasar, que no claro, debería estar. pero es como un poco como dentro de los mejores casos, ¿no? Que es como decir, ya, yo acepto todo, pero me da miedo el exterior. Uh-huh. Y allí me parece que es súper importante recordar que mientras exista algún tipo de vínculo que sea seguro, básicamente un tipo de vínculo que los niños puedan tener, donde se sientan seguros, donde se sientan protegidos, y que ese espacio ojalá sean las familias, es ya muy protector frente a lo que pueda aparecer en el ambiente, ¿no? En los colegios, en los barrios. Es decir, está también muy estudiado cómo el poder contar con una familia que te acoge es un factor protector de la salud mental de la infancia LGBTQ, ¿no? Y eso es fundamental. Es decir, si las bases del narcisismo, no, a ver, si las bases de la personalidad de un sujeto están construidas o están armadas desde un lugar protector, desde un lugar seguro, donde puede sentir confianza, donde se siente aceptado, donde se siente amado, ¿no? Eso es algo que va a sostener y va a ayudar probablemente a atravesar las dificultades que puedan aparecer en otros ámbitos. Entonces, mi apuesta sería porque en ese primer espacio que es la familia, se pueda acoger de la mejor manera posible, ¿no? Ojalá reconociendo la identidad, si es un caso como de un chique trans, ¿no? Reconociendo la identidad, reconociendo el nombre social, como de nuevo esta pregunta, ¿cómo quieres ser llamado? ¿No? Eso es súper importante también, como reconocerse. Y desde allí creo que un poco en esa línea, ¿no? Como ahora, por otro lado, también es cierto que han habido muchos avances en esta materia y han habido muchas victorias también de los colectivos por las minorías sexuales que se han movilizado mucho para conseguir mayores derechos. O sea, también hay recursos legales para protegerse, ¿no? Desde la ley antidiscriminación, que hoy en día está como reformulándose para incluir más cosas, hasta la circular 0768 que lanzó el Mineduc para la inclusión de estudiantes trans, y ahora no, la ley de identidad de género, ¿no? que si bien es desde los 14 años para adelante, ya habla de un movimiento en el que la sociedad está movilizando hacia la inclusión de estas identidades, ¿no? Entonces, yo también es algo que le suelo decir a los padres, como que si bien existe discriminación, también existen muchos movimientos y muchos grupos que estamos luchando por facilitar el desarrollo de las chiques. Bueno, llegamos al final de este capítulo. Probablemente quedan muchas cosas en el tintero. Este es un tema que da para largo, que es muy complejo, muy profundo, tiene muchas aristas, muchas terminologías. Nada, agradecerte, Fer, por el espacio, por poder conversar de esto. Yo creo que a mucha gente le puede interesar el tema, a muchos papás que se ven en situaciones como las que conversamos, y también gente que quiera curiosear también sobre la salud mental, que le interese el tema, y cómo las experiencias de exclusión también sin duda pueden tener un impacto en la salud mental, darle la importancia a eso. Sí, muchas gracias.
por asistir acá, por conversarnos de estos temas en los que tú tienes más conocimiento. Y nada, vamos a abrir también las preguntas en redes sociales por si quedan dudas o si le gustaría a la gente que abordemos temas más en específico sobre lo mismo. Pero por el momento, nada que decir. Muchas gracias, Fer. No sé si quieres dedicar algunas últimas palabras para el público. Sí, bueno, gracias por la invitación, gracias por la iniciativa también. Me parece que es súper importante poder ir difundiendo estos temas, ¿no? Poder acercarlos también a todas las personas, porque algo, como les decía, que no nos es indiferente a ninguno, ¿no? A todas las personas nos importa, nos afecta de alguna manera la relación con el género, la relación con nuestro propio cuerpo, la relación con otros. Entonces, la invitación es un poco a pensar en la importancia de comprender la sexualidad como algo principal dentro de la identidad de todas las personas, y desde allí también invitar a pensar en la dificultad y en la necesidad de poder pensar estos temas en relación a la infancia, ¿no? Para poder proteger desde ya esas nuevas identidades, esas nuevas construcciones, y también invitar a eso, ¿no? A proteger y a cuidar y a resguardar como las nuevas infancias, las nuevas adolescencias. Bueno, eso. Muchas gracias. Ya saben dónde buscarnos. Si necesitan ayuda o cualquier cosa, nos pueden contactar siempre a vincular. Siempre estamos abiertos a contactar a gente con terapeutas y así fomentar la salud mental en Chile. Así que, como es tradición, siempre podemos terminar con un aplauso este querido podcast. Así que, Ahí vamos. 1, 2, 3.